Me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Espero se encuentren bien en casa y que continúen poniendo en práctica todas las recomendaciones para cuidarnos en este contexto de la nueva convivencia. Así es, muy importante lo que señala. ¿Qué tienes en esa bolsa, Jonathan? No pude ver porque estaba listando mis materiales de trabajo. Aún no miré el contenido, profesor, pero es la pesca que hizo mi primo hoy por la mañana. Todo lo que haya lo voy a vender en el mercado para donar el dinero a una familia que lo necesite. Ah, ejerciendo la solidaridad. Te felicito. Hay que crear buenas costumbres. En un rato veré qué hay adentro, pero seguro hay sus buenos pescados, tal vez corvina o pejerrey, quién sabe. Puede que un pulpo también. Luego lo vemos. Sí, para empezar con el programa de una vez, porque justo hablando de mi primo que trabaja en pesca, en esta actividad nuestro propósito será comprender las consecuencias de la contaminación por plástico en los ríos o el mar y proponer alternativas para mitigar dicha contaminación. Por lo tanto, el reto será plantear alternativas para mitigar la contaminación por plástico de los ríos o mar en un texto. Estas alternativas las incluirás en el fanzine que el área de comunicación te dio a conocer. Profesor, quiero que veamos la siguiente imagen. Adelante. Interesante título. ¿Qué puede significar menos plástico, más vida? A partir de la imagen observamos el impacto que genera el plástico en nuestras vidas. Pero también es importante mencionar que perjudica la vida marina. La producción de plástico va en aumento, siendo perjudicial para el ambiente, y eso no es bueno. A ver, luego veremos más en detalle esa imagen. Profesor, siempre se suele escuchar lo que acaba de decir, pero muchas veces no se habla sobre cómo el plástico realmente afecta al mar y los ríos. Tal vez generaría mayor conciencia en la gente si se conocieran mejor los efectos. De acuerdo. Uno de los problemas principales es que el consumo de plástico termina siendo arrojado en los mares y ríos, siendo consumidos por la fauna marina. Ah, entonces los peces y otras especies de mar se terminan comiendo esos desperdicios. Pobres, hay que pensar ya en acciones que detengan eso. La legislación peruana, por ejemplo, promueve el cuidado del ambiente, prohibiendo el uso indiscriminado del plástico. ¿Y por qué entonces a veces vemos las playas repletas de esos desperdicios? Por lo que comentabas, la gente necesita ser más consciente de este problema. Veamos lo siguiente. Alrededor del 70 al 75% de la contaminación marina global es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre. Un 90% de los contaminantes es transportado por los ríos al mar. ¡Qué cifras tan penosas! Con razón, uno ve en algunos ríos cómo los residuos se trasladan por la corriente. Por eso, es importante que, cuando visitemos esos lugares, contribuyamos con su limpieza, ¿no? Por supuesto. Por poner un caso, si vamos a la playa, debemos recoger los residuos plásticos que usemos. Si vamos al campo, también obviamente. O a cualquier centro turístico, ¿cierto? Porque promueve el turismo y por lo tanto el desarrollo del país. Le cuento que el año pasado viajé a conocer la laguna de Yanganuco, en la región Ancash. Hermoso lugar. Esa laguna pertenece al Parque Nacional del Huascarán, otro centro de visitas muy especial. ¿Sabe lo que pasó cuando estaba a punto de entrar? Los guardaparques me dijeron que no podía ingresar con elementos plásticos. Me imagino que llevabas alguna bolsa y seguro tu agua en una botella de plástico, por si en el camino te cansabas, ¿o no? Sí, y mis objetos tuvieron que quedarse en el carro, pero lo entendí. Los guardaparques lo hacen para que la zona no se llene de basura y se contamine. Jonathan, ¿has escuchado de la ley del plástico? Sé que ahora, cuando vas a los mercados o a tiendas de preferencia, debes ir con bolsas de tela o de varios usos, porque si pides una ahí, hay un costo adicional. ¿A qué se debe exactamente eso?
Leamos lo siguiente y verás. A ver, la ley número 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Prohíbe el consumo de aquellos productos de este material que son innecesarios, es decir, aquellos que no se pueden reciclar o que representan un riesgo para la salud pública y o el ambiente. La referida norma legal es un mecanismo que se viene aplicando en más de 60 países, donde se han obtenido muy buenos resultados, desincentivando el consumo de los productos plásticos innecesarios. ¿Qué te parece? Por lo que se menciona, esta estrategia para el cuidado del planeta se está aplicando en todo el mundo, generando efectos positivos en la población y un cuidado consciente del ecosistema. Lo que se busca es que el mensaje impacte en espacios como escuelas, mercados y hogares, con la frase "Un Perú limpio". Esta es una estrategia aplicada por el Ministerio del Ambiente. Tiene que dar resultados. ¿Sabe, profesor? Siempre que fui al mercado, me quedó la duda sobre cómo se aplica el cobro por las bolsas que se compran en el local. ¿Quieres saber cuál es el concepto del costo? Mira, la misma ley procede de la siguiente manera. Leamos. Costos. La ley prevé el cobro de dos conceptos. Uno referido al precio de las bolsas al valor de mercado y el otro al impuesto por el consumo de bolsas de plástico. La ley también establece algunas excepciones por temas de salud, inocuidad y asepsia. Por un tema de inocuidad alimentaria, por ejemplo, podrán seguir usándose bolsas en algunos casos, con la finalidad de impulsar el reciclaje a nivel nacional. La norma también establece la obligación de incorporar un 15% de material reciclado en la fabricación de botellas de plástico. Pero para que esta iniciativa tenga efecto, se requiere la participación activa de la población, obviamente, ¿no? Así es, se debe visualizar el nivel de compromiso de las personas con las supervisiones de las instancias del gobierno acerca del cumplimiento de dicha ley. La ley del plástico, de alguna manera, reducirá la contaminación en los mares y ríos, pero todas y todos debemos poner de nuestra parte. Veamos la imagen anterior con más detalle y reflexionemos. Mira, cada peruano usa un promedio de 30 kilos de plástico al año. ¡Qué feo! Es un montón. Además dice que se usan 3.000 millones de bolsas al año. Le voy a decir a mi primo que deje de usar bolsas de plástico. Más bien, le voy a regalar una canasta de paja o de otro material para que pueda usarla muchas veces. Es una buena idea. Así hay que empezar a pensar. Sigamos mirando la imagen. Fíjate, solo en Lima Metropolitana y el Callao se genera el 46% de los residuos plásticos de un solo uso. Uy, esas cifras son preocupantes. Sigamos ahora con la imagen para ver el tiempo aproximado de degradación de ciertos plásticos. Una bolsa, 400 años para que se degrade. O sea, tienen que pasar como 5 generaciones completas de personas para que esa bolsa desaparezca. Tú lo has dicho. Y todo ese tiempo la bolsa estará contaminando. Y un vaso descartable de Tecnopor, 1000 años. Y un sorbete de plástico, 200 años. O sea, donde traje mi jugo, ese material todo junto demora 1000 años en desaparecer de la faz de la Tierra. No puedo creerlo. Jonathan. Jonathan, ¿me escuchas? Sí, profesor, escucho. Es que me siento mal porque he contribuido a contaminar el planeta. Jonathan, tranquilo, no lo sabías. Como mucha gente en casa tampoco lo sabe. Pero para eso sirve esta actividad. Mejor vamos a un corte para que te repongas, ¿te parece? Sí, vamos al corte. 1000 años para que se degrade un vasito. Ya regresamos, chicas y chicos, de tercero de secundaria. Espero que con un Jonathan un poco más repuesto.
TV, TV Perú. No seamos cómplices. El domingo fue realmente Casa secundaria. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos. Ya salí un poco del shock, no se preocupen. Qué bueno que te hayas recuperado, Jonathan. Sí, la verdad, no tenía idea de cuánto demora que esos residuos se degraden. Bueno, es la realidad. Sigamos viendo la imagen. Mire ese dato. En el 2015, el 90% de las aves marinas ya habían ingerido plástico. ¿Qué? ¿El 90%? Las estamos matando, profesor. Desafortunadamente. Por eso, repito, es vital tomar acción y ya se está haciendo, pero se debe remar contra la marea. Observemos todas y todos en casa la producción de plástico a lo largo de los años. En 1980 se producía 50 millones de toneladas de plástico y en el 2020 500 millones de toneladas, 10 veces más. Es demasiado. Por eso debemos ser razonables al consumir y no comprar cosas que no necesitamos, ¿cierto? Es importante reutilizar el plástico y en el caso del de un solo uso, optar por los productos biodegradables. Por ejemplo, se utilizan bolsas por necesidad que sean biodegradables. De esa manera, al desecharlos, desaparecerán en menos tiempo. Profesor, observemos las siguientes imágenes. ¿Qué opina? Es desafortunado. La tortuga muere después de consumir las bolsas. Las aves también se ven afectadas con otros tipos de plástico. Contamos con una gran variedad de peces en nuestro mar peruano, los que se perjudican terriblemente con esto. Es el caso de las comunidades de las aguas libres, de las aguas de los fondos y de orillas marinas. ¿Podría darnos algunos ejemplos de cada una de estas comunidades? Claro, en las comunidades de aguas libres encontramos las especies de gran importancia económica para la industria y la alimentación, como la anchoveta, pejerrey, sardina, bonito, corvina. ¿Y en las comunidades de los fondos marinos? Aquí tenemos especies como la chita y el pejerrey, además de algas, caballitos de mar, cangrejos y conchas de abanico. Por último, el caso de las comunidades de orillas marinas. Encontramos los moluscos, crustáceos y peces, así como los mamíferos y las aves. Todo eso se encuentra en peligro por nuestras acciones inconscientes, que a la vez nos puede perjudicar y afectar la salud. ¿Cuántas veces habremos consumido alimentos marinos que, sin darnos cuenta, habrían comido plástico? Por esa razón, también hay que cuidar nuestros recursos naturales para proteger la salud de las peruanas y peruanos. El hombre es el único responsable de generar un ambiente saludable en la tierra. ¿Cómo ocurrirá este tipo de contaminación en cada una de nuestras regiones del Perú? Me imagino que algunas zonas están más contaminadas que otras, pero las municipalidades y autoridades locales han implementado algunos mecanismos para que velen el cuidado de playas y ríos. Además,
desde los proyectos ambientales de las instituciones educativas, se planifican campañas basadas en el cuidado del ambiente, dependiendo de la realidad en la que vivimos. Vaya, algo de buenas noticias dentro de todo. El problema de este tipo de contaminación es a nivel mundial, ¿no? Sí, los océanos en todo el mundo se encuentran contaminados por toneladas de plástico, los cuales demoran en desaparecer, como ya vimos. Vaya que demoran. 200, 400, 1000 años, una eternidad. Los animales más afectados son las tortugas, aves, ballenas, delfines y los lobos marinos. Existen los llamados microplásticos, los cuales están siendo ingeridos por estas especies. Son pedazos pequeños de 5 milímetros aproximadamente, que terminan almacenados en sus estómagos, y si nosotros nos alimentamos de eso, también puede perjudicarnos gravemente. No solo se refiere al plástico de un solo uso, ¿no? Porque en los océanos también se encuentran los packs de las latas de bebidas, cables eléctricos y esas cosas. Hasta en la profundidad de los mares se han encontrado eso, ¿no? Así es, y como hemos mencionado, es un problema global. Con todo lo que estamos viendo, me surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era la vida antes de que existiera el plástico? Si escuchas las historias de tus abuelitas o abuelitos, e incluso de tus padres, podrás enterarte que era muy extraño utilizar ese material. Profesor, tenemos un enlace con el señor Luis Cabellos Canosos. Es el abuelo de un amigo. ¿Le parece si lo escuchamos? Claro, siempre es bueno escuchar a nuestros mayores. Por lo general tienen mucha sabiduría. Hola Jonathan, he estado viendo el programa y estoy indignado con la contaminación de nuestros mares y ríos. Indignado. En mi época no era así, no se usaba plástico. ¿Qué utilizaban? Preferíamos las bolsas de papel y de tela, pero con los años se empezó a usar plástico, debido a que era accesible y barato. ¿Ves, Jonathan? El plástico es usado por su facilidad y rapidez. Sin embargo, está generando perjuicios para nuestro ambiente. ¿Quién anda ahí? ¿Quién habló? Señor Luis, es el profesor Iván, que me está acompañando. Ah, está bien, pero avísame pues Jonathan. Ni siquiera saludé. Buenas tardes, profesor Iván, un placer. Buenas, don Luis, gusto en saludarlo. Don Luis, profesor Iván, quiero comentarles que es crucial que pensemos en nuestro futuro. Si seguimos contaminando nuestros ríos y aguas, ¿qué sucederá con las futuras generaciones? Bueno, en mi día a día busco sumar con un país más limpio. Mi generación dejó el mar más limpio. Ahora, ustedes hagan lo que les corresponde. Bien, ya di mi opinión, así que los voy dejando. Hasta pronto, don Luis. ¡Chao, chao, chao! Muy buena persona el señor. Jonathan, a propósito de lo que dijiste de las nuevas generaciones, aquí es importante aplicar un término clave: desarrollo sostenible, que consiste en encontrar un equilibrio entre el bienestar de la población y del ambiente. Si queremos generar un crecimiento y desarrollo económico, debemos propiciar la conservación ambiental. ¿Cuáles serían los objetivos del desarrollo sostenible? Encontramos dos objetivos. Primero, manejar los recursos de manera que su uso no lleve al agotamiento de estos, sino a su potenciación continua. Y segundo, crear condiciones políticas, económicas, culturales y sociales que hagan posible que el crecimiento económico se traduzca en mejor calidad de vida para la población. Respecto al plástico, podemos usarlo, ¿no? Pero de manera que no perjudique el ambiente y teniendo en cuenta buenos ejemplos de gestión adecuada del material en la comunidad. Esos ejemplos pueden abarcar actividades desde casa. Sin embargo, existen instituciones que se hacen cargo de ello, como el Ministerio del Ambiente, gobiernos regionales y entidades privadas que contribuyen a mitigar la contaminación. Las organizaciones mundiales también promueven medidas y consejos.
Un ejemplo serían las campañas de limpieza de ríos y mares, ¿no? Ya que, si se encuentran limpios, generarán recursos beneficiosos para la economía. El punto es no arrojar antes que limpiar. Eso es lo mejor, la prevención. Otro dato es que hay recipientes que indican la separación de residuos sólidos, papel y material inorgánico, de manera que el plástico recibe otro tratamiento, pues puede ser reciclado o reusado. Hagamos campaña con nuestra frase: menos plástico, más vida. Juntos hacia un Perú limpio. ¿Qué le parece? Suena muy bien. Nos lleva a pensar en una ciudadanía activa. Seguro encontraremos cada vez más estas campañas u otras acciones entre nosotros y nosotras. Ojalá. Profesor, ¿le parece si nos despeja algunas dudas en el bloque de preguntas? ¿Cómo no? Adelante. Hola, soy Andrés, de la región Lima. ¿Cuáles son las alternativas para reducir el consumo de plástico? Entre las propuestas encontramos varias iniciativas a nivel mundial y también a nivel nacional. El año pasado, la ONU, después de su cuarta Asamblea Medioambiental celebrada en Kenia, en la cual se agruparon cerca de 200 países miembros de esta organización, planteó reducir los plásticos al 2030. Las medidas para usar menos este material son las siguientes. Comprar productos alternativos sin plástico. Evitar las pajitas de plástico. Evitar comprar alimentos envueltos en plásticos. Usar botellas de cristal. Recoger basura en las playas. Usar bolsas de tela. Evitar adquirir las cápsulas de café desechables. Y aplicar las 3R. Reducir, reutilizar y reciclar. Hola, soy Armando de Apurímac y me preguntaba, ¿cómo podemos hacer para combatir la contaminación ambiental? El Banco Mundial menciona algunas ideas. Veámoslas. 1. Prohibir el uso de plásticos desechables y adoptar políticas de control de la basura. 2. Reducir o reciclar el plástico. 3. Controlar la contaminación química e industrial. 4. Mejorar el financiamiento para la prevención y el control de la contaminación marina. Yo sigo. 5. Fortalecer las leyes sobre residuos marinos. 6. Integrar las políticas de prevención y control a la política nacional. 7. Crear conciencia entre el público. 8. Establecer alianzas para enfrentar la contaminación marina. Y 9. Controlar la contaminación marina de manera sistemática. Muy buenas ideas. Hola, soy Amelis de Lima. ¿Qué instituciones del Estado garantizan la conservación ambiental? En primer lugar, debemos mencionar que se creó el Ministerio del Ambiente hace muchos años, a raíz de que como país no teníamos una institución que centralice el manejo de este tipo de gestión. Después se han creado entidades como el Sistema de Gestión Ambiental, al cual dentro de sus funciones les corresponde materias de política en este tema: recursos hídricos, gestión de recursos sólidos y calidad ambiental. Es importante ver la relevancia del papel de estas entidades. Bien, el día de hoy hemos aprendido sobre las consecuencias de la contaminación del mar y ríos a partir de los plásticos. Y específicamente el impacto en las especies marinas, así como en nuestra salud. Ante dicha problemática, encontramos soluciones o alternativas que nos permitirán tener una mejor calidad de vida e interactuar con nuestro ambiente. Ahora te toca a ti. Vamos con el reto. Primero, tenga a la mano un cuaderno u hojas de papel y lapicero o lápiz. Segundo, revisa los apuntes que tomaste en este programa. Puedes leer otras fuentes confiables también. Finalmente, el reto es: plantea en un texto alternativas para mitigar la contaminación por plástico en los ríos o mares.
Estas alternativas las incluirás en el fanzine que el área de comunicación nos dio a conocer.